grabación. Perfecto. Bueno, hubo cambio de horario, pero bueno, vamos a comenzar. Buenas noches, bienvenidos a Semilla de Vida. Gracias por acompañarnos en nuestra edición en vivo. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con esta clase y con una oración porque vamos a hablar de la bendición espiritual. Este es un tema bien padre, ¿sabes? Y tiene que ver muchísimo con lo que nosotros somos en Cristo. Y me puse a estudiarla y me impresionó cosas tan maravillosas que el apóstol Pablo quiere decirnos a través de estos pocos versículos que están escritos en Efesios 1. Y vamos a comenzar con una oración. Y Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, el que nos trae el conocimiento y la sabiduría. Gracias, Padre, por la buena noticia, esta buena noticia, Señor, que está escrita en nuestros corazones y que tiene todo el poder de transformarnos. Gracias por tu palabra, por esa transformación, Señor, que traes a nuestros corazones, a nuestra vida, porque tú eres el único, Señor, que nos puede transformar. Yo en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a cada persona que me va a escuchar y hablo que eres tú, Señor, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida. Y gracias, Padre. Gracias por Semilla de Vida. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en esta plataforma. Y te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que seas tú ayudándonos, Señor, tomando mi boca con denuedo, con autoridad. Gracias, Padre, porque hablamos que nuestro corazón está abierto a escuchar tu voz, pero sobre todo, Señor, nosotros estamos dispuestos a escucharte y a ser transformados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues buenas noches, gracias por conectarse. Vamos a comenzar y fíjate, la bendición espiritual como hijos e hijas de Dios em, que Él nos ha dado es una bendición muy, muy especial. Ajá, que solo proviene de Él. Ajá. Y si nosotros podemos entender y orarla, veremos el beneficio que hay en esto. ¿Sabes? Esto es algo que hay que estudiarlo porque está muy, pero muy intensa. Es algo súper, súper profundo que el apóstol Pablo escribe. Y voy a leer el versículo completo de Efesios 1:3 al versículo número 8. Después voy a ir deshebrando todo y vamos a comenzar. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Pero es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Mira todo lo que viene aquí. Entonces, es interesante ver cómo Pablo, ajá, nos intenta transmitir esta escritura y es que al parecer que realmente él estaba motivado, él estaba emocionado y, ¿sabes? Él oraba para que nosotros pudiéramos entender y comprender, ¿sabes? Lo que esta escritura dice. Y creo que realmente estudiándola profundamente, su contenido es casi imposible de creer. ¿Sabes por qué? Por lo bueno que es. O sea, es algo que puedes decir, wow, ¿no? O sea, ¿cómo puede Dios ser tan bueno y dejar todo esto a sus hijos? Y fíjate que sí. Ajá. La bendición espiritual de Efesios 1
se encuentra especialmente en estos versículos del 3 al 14, donde Pablo, lo primero que Pablo hace, que es algo importante que tú y yo necesitamos hacer, es alabar a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Yo no sé si tú le has dado gloria y adoración a Dios por recibir las bendiciones que Él nos manda todos los días. Y sabes, esto es hermoso, porque el alabar a Dios por lo que Él hace, porque Él es digno de toda adoración, y el tener el entendimiento de esa bendición es el camino a seguir. Y sabes, es un camino de gratitud. Y este camino de gratitud, la gratitud siempre tiende a abrir nuestro corazón. ¿Sabes para qué? Para recibir de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese corazón abierto y que estamos dispuestos para recibir de Dios, pues imagínate, es a través de la gratitud. Ujú. Entonces, vamos a verlo paso a paso. Voy a comenzar porque ya vimos que Pablo lo primero que hace, pues es darle toda la alabanza y dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí Pablo declara que todas las bendiciones verdaderas, ajá, lo que pertenece a la vida y lo que pertenece a la piedad, lo que está en los lugares celestiales, Dios nos ha bendecido a tal punto que no hay nada que pedir. ¿Cómo así? ¿Cómo así de verdad? No hay nada que pedir porque ya nos fueron dadas en Cristo Jesús. O sea, toda la bendición que tú y yo necesitamos durante toda nuestra vida es en el sí y en el amén, y ya lo hizo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué digo que ya lo hizo? Y es que esta es la clave, que algo que tenemos que entender tú y yo, es que nosotros estamos unidos a Cristo. Y sabes, pide una revelación de la unión que tenemos tú y yo con Cristo. ¿Por qué? Porque es algo, ajá, como Él en mí y yo en Él, ajá, y uno más uno no son dos en este caso, porque uno más uno pues es igual a uno en este caso. ¿Por qué? Porque es una unión perfecta, ¿no? Es una unión perfecta. Y fíjate, esto es poderoso. Y necesitas no solamente pensar en esto, porque si Jesús, por medio de su Espíritu, Él vive en nosotros, todo lo que nosotros tenemos en Él, ¿por qué? Porque Él es la plenitud de todo lo que lo llena todo en todo. Amén. O sea, no se trata de cosas materiales solamente, sino de esas bendiciones externas, esas bendiciones cuando nosotros somos, esta es la clave, por favor, somos conscientes de ellas. Cuando nosotros reconocemos estas bendiciones y somos conscientes de que nosotros las tenemos porque Él nos las ha dado y tú agradeces esa bendición, ¿qué sucede? Empiezan a manifestarse. Ajá. Las cuales tienen un potencial de verlas tangibles, o sea, materializadas. Ajá, ¿por qué? Porque operan en el ámbito espiritual, porque están sembradas en nuestro corazón en el ámbito espiritual. Ajá. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Híjole, y piensa en esto y por favor, permite que tu corazón se rebose por lo que vas a escuchar. Y fíjate, esta es una de las bendiciones más hermosas que tú y yo tenemos en Cristo, y es que dice el versículo 4: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Qué significa esto? Que tú y yo somos escogidos. O sea, Dios te eligió a ti antes de que Él creara todo, todo lo que hoy existe. Dios lo vio en su mente. Y tú y yo estábamos en el corazón de Dios, estábamos en sus planes, por eso creó los cosmos, por eso Dios creó el universo, por eso Dios creó la tierra. Ajá. Y todo lo que hay en ella.
Y en los primeros versículos de Génesis, nosotros vemos cómo Dios crea todo con el poder de su palabra, separa el agua, crea los vegetales, las plantas, los peces, los animales, y aquí está lo más importante de todo. Y lo último que Él crea es al hombre. ¿Y sabes por qué? Porque observa esto, cómo Él suplió todo lo que el hombre necesitaba antes de crearlo. O sea, todo ya estaba predispuesto, todo ya estaba hecho, todo ya estaba suplido por Dios antes de que creara el hombre. Y sabes, esto no sigue cambiando, esto sigue siendo hasta el día de hoy. Y yo te Amén. invito a pensar en esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios antes de crear toda la humanidad ya había suplido todo lo que el hombre necesitaría para vivir. Y lo hizo, ¿sabes cómo? De basta y de sobra. Y eso se sigue multiplicando, eso sigue en aumento. ¿Y sabes por qué? Porque es vida, porque eso es bendición. Y eso fue el propósito de Dios. Entonces, y Dios nos ha dado a la humanidad, el Salmo 115 versículo 16 dice, la tierra le pertenece a los hombres y el cielo le pertenece a Jehová. ¿Qué nos trata de decir eso? O sea, la tierra nos pertenece a nosotros y todo lo que hay en la tierra le pertenece al ser humano. Ajá. Entonces, sí, claro que la tierra, y fíjate, voy a hacer una clase de esto, ajá, de por qué la tierra gime y está padrísimo, porque cómo la tierra gime de dolor por la corrupción y el pecado. Y todo eso de que a veces dicen, no, es que Dios manda los huracanes y manda todo este tipo de cosas. No, voy a hacer un shot pequeño, ajá, para explicarles por qué sucede eso en la tierra. Pero la tierra sufre por la corrupción, por el pecado, pero ese no es el tema. Yo lo que hoy quiero hacerte ver es que, y lo que quiero enfatizar es que muchos piensan, ajá, que, que tienen que rogar o bien tienen que hacer algo para que Dios bendiga sus vidas. Y sabes, no es así. Esto no funciona así. No es por tus obras. Esto lo tiene, de verdad, esto lo quiero sembrar en tu corazón. No es por lo que tú hagas para Dios, mucho menos es lo que tú hagas para tu vida. Dios sigue siendo Dios. Él dice, esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es solamente, esta bendición de Dios es solamente por su amor, es solamente por su bondad, es solamente por su gracia en nuestra vida. Ajá. Lo que Él ya ha hecho. Y esto se trata de lo que Dios, Jesucristo hizo por nosotros y no de lo que nosotros hacemos por Él. O sea, en pocas palabras, tenemos que quitarnos toda la corona, tenemos que despojarnos de nosotros mismos, ajá, y aceptar que nosotros fuimos hechos esas nuevas criaturas solo para la gloria y la alabanza de Dios. O sea, esto no se trata de tu mérito, de mi mérito, de lo que yo hago, dejo de hacer. Esto se trata porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Esto se trata porque Dios es fiel y porque Dios es vida, porque Dios es amor. Ajá. Y fíjate, esto es súper hermoso, porque fuimos escogidos. ¿Sabes para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Él nos ama. Él nos eligió antes de haber creado cualquier cosa y todo fue hecho para ti, ¿sabes? Para que tú disfrutes de qué? Del cielo, para que disfrutes del aire, para que disfrutes de los árboles, para que disfrutes el pasto, para que disfrutes la comida. ¿Sabes? Esto es solamente para su gloria. O sea, Él creó el mar para que Amén. nosotros lo disfrutáramos. Él creó todo porque ama a la humanidad. O sea, mucha gente piensa y dice esto, ay no. Si tú supieras en qué condición y cuál fue la condición en la que yo nací, o sea, si tú vieras cómo yo llegué a este mundo y lo terrible que fue mi niñez, o sea, no tienes idea de todo lo que yo sufrí. Y sí. Lo acepto. Desafortunadamente, tal vez algo muy trágico, terrible, doloroso pudo haber pasado y reconozco que hay gente que vivieron cosas terribles en la infancia y tuvieron que enfrentar solos ciertas situaciones dolorosas.
Y sabes, escucho comentarios. Ajá, como es que mis padres nunca me quisieron, yo fui un accidente, ellos no me querían y todo este tipo de palabras así. Pero yo vengo a decirte una verdad y sabes, no, tú no fuiste un accidente. Ajá, Amén. puede ser que sí llegaste a vivir cosas terribles y puede ser que sea cierto todo lo que tú pasaste. Pero quiero decirte algo importante. Tal vez ese es un proceso que era necesario para que hoy pudieras llegar aquí a donde estás. Ajá. Pero Dios ya te tenía en sus planes, Él ya te tenía en su mente, Él estabas en su corazón, o sea, en su propósito. Fuimos creados para buenas cosas y es que tienes que atesorar lo gran valioso que tú eres para Dios. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque eres una perla de gran valor. O sea, Dios te ve como ni siquiera tú y yo tenemos una idea de cómo es que Él nos ve. Ajá. Y esto es un regalo precioso, ¿sabes? O sea, yo te invito a que medites en esto, a que pienses en esto, a que rebose tu corazón de gratitud y de amor por Él y que empieces a vivir como Él te está viendo. Otro punto importante, ¿sabes qué es? La adopción. ¿Sabes? Él los predestinó antes. Ajá, Él los predestinó para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Habiéndonos predestinado, esto indica que Dios, ajá, nos destinó para esta creación, o sea, lo cual era un propósito. Y Él expresó el plan, el cual Él creó después, ajá, y dijo, así como que solo es por creerlo, sino que también nosotros no nos creó solamente en ese amor hermoso y precioso, sino que también Él nos adoptó como hijos. Ajá. Nosotros somos parte de la familia de Dios para que podamos experimentar. No solamente, esto es una bendición enorme. Cuando tú te sientes parte de la familia de Dios, cuando tú te sientes hijo de Dios, eso es que tú puedes experimentar la bondad, el favor, la gracia, todo lo que Dios da de parte de esa relación desinteresada que Dios es. ¿Y sabes qué? Esto es a través de la vida Zoe. Y la próxima clase voy a dar este tema de la vida Zoe, que es un tema maravilloso. Pero quiero hacer hincapié en algo. Y esto el Señor hablaba conmigo hace unas semanas. Y sabes, muchas veces nosotros, pues sí, somos hijos y nos creemos hijos y vivimos felices. Sí, es que somos hijos de Dios. Wow, gloria a Dios. Pero quiero decirte algo importante. Dios nos trata a ti y a mí como hijos. Como hijos nos trata. Nos trata con ese amor, con esa dulzura. ¿Sabes? Este año Dios me habló de amor de un modo tremendo, hija. O sea, pero tremendo y me sigue hablando. No sé por qué, pero me sigue hablando. Amén. Pero fíjate, Él nos habla con tanto amor, con tanta bondad, con tanto wow. Yo el otro día le decía a mi esposo, o sea, hasta estoy creyendo que Dios es un poeta. Y no lo dudo, no lo dudo de cómo me habla. Pero fíjate, mi pregunta es, Él nos trata como hijos. ¿Tú y yo nos comportamos como hijos delante de Dios? ¿Tú y yo lo obedecemos sin rezongar? ¿Lo obedecemos, híjole, con así, con esa alegría? Sí, Señor, yo te obedezco, aunque no entiendo, pero yo te obedezco, Señor. ¿Sabes? O estamos rezongando, o nos estamos quejando delante de Él. O sea, ¿cuál es nuestra actitud de hijos hacia Dios, pero Dios como Padre? O sea, como ese Dios de padre. No sé si me estoy tratando de explicar porque creo que estoy medio loca, pero, pero es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque es como si Dios estuviera analizando nuestra conducta. Él no nos dice nada, ¿sabes? Él ni siquiera nos juzga nada. Él nos acepta y nos ama tal cual somos nosotros. Pero, o sea, esa era mi pregunta. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros ante este Dios bueno, ante este Padre misericordioso, este Padre de amor? ¿Cómo estamos respondiendo como hijos? Y sabes, que nosotros
ya no estamos apartados por Él, de Él, a causa del pecado. Nosotros éramos, textualmente, así lo dice la palabra de Dios en Efesios 2, éramos enemigos de Dios. ¿Debido a qué? A la rebeldía, debido a la desobediencia. Por nuestra propia naturaleza, éramos hijos de pecado, o sea, éramos desobedientes, nuestra propia naturaleza, éramos el objeto del enojo de Dios. Imagínate qué fuerte, o sea, yo no sé si has pensado en esto, pero, o sea, qué fuerte decir que por antes de conocer a Cristo, cuando nuestra vida estaba sin Él, nosotros éramos el objeto del enojo de Dios a causa de todos nuestros pecados. O sea, nosotros ya no somos eso, sino que somos hijas, somos hijos, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros somos esos árboles de justicia, somos esos cedros del Líbano y tenemos una nueva identidad. ¿Y sabes cuál es tu identidad? Es la identidad de Jesús. Él nos ha dado su herencia. Y esto es parte de su herencia, esta bendición espiritual. Nosotros podemos participar en su naturaleza y es por su misericordia que Él nos ha rescatado, nos ha trasladado de la oscuridad a la luz admirable que es Cristo. Ajá. Dios nos salvó por su gracia. Ajá. Cuando nosotros creímos o creemos en Él. Y sabes, esto ya fue hecho. Lo único que tú y yo necesitamos hacer es renovar nuestra manera de pensar. Amén. Es esa renovación de nuestros pensamientos, es la parte que nos toca a ti y a mí. Es pensar y, ¿sabes? Si es meditar en tu identidad en Cristo, es meditar en lo que tú eres para Él, es meditar en lo que hoy estoy compartiendo contigo. Y te invito, ¿sabes? Te invito a renunciar a tu pasado, entrégaselo a Él, porque si tú no haces esta parte, no vas a poder vivir en esa plenitud. Ajá, ¿por qué? Porque aquí hay un inconveniente que ahorita se los voy a compartir y fíjate, cuando tú le entregas todo eso a Él, oras y le pides a Dios que sane tu mente, que sane esos recuerdos dolorosos de todas esas malas experiencias, de ese dolor, lo vuelve en alegría y lo vuelva en vida y aceptas. Eso es bien importante. Tú y yo necesitamos aceptar, necesitamos recibir la bendición de Dios. Ajá, ¿y esto cómo lo haces? Cree en lo que te estoy compartiendo para que puedas ser transformado. O sea, es sencillo. La gente se afana, la gente vive en preocupación. ¿Por qué? Porque están puestos sus ojos en todas las cosas que son del mundo. Así lo dice Romanos 8. Romanos 8, versículo 23. Lo dice y Romanos 6 también lo dice. Es Romanos 6, perdón. Romanos 6, 23 que dice, el que se concentra en las cosas de la carne es para muerte. Si tu concentración está en los problemas, está en las situaciones, está en todo lo malo que hoy te está pasando, es porque estás concentrado en eso. Desconéctate. Desconéctate y conéctate a las cosas que vienen de la vida y de la piedad, a todo lo que eres en Cristo. O sea, muchas veces la batalla, ¿sabes en qué está? En renunciar a nuestros pensamientos pasados. O sea, la batalla está en el querer desaprender. ¿Sabes? Esto es algo que a mí me ha costado mucho tiempo, mucho trabajo en mi vida, porque siempre es más fácil enseñarle a un niño, porque el niño, wow, lo enseñas y wow, ¿no? Ajá. Todo florece y aprende. Pero a los adultos tenemos que desaprender, tenemos que quitar lo que hemos aprendido y tenemos que poner lo nuevo. Entonces, nosotros tenemos que renunciar a esos pensamientos que muchas veces lo que nos tiene estancado, los tiene en el hoyo, es el pensamiento de muerte, el pensamiento de esa mente caída, lo que nos tiene atrapados y esclavizados. ¿Sabes? Por eso Él nos exhorta, porque dice, transforma tu manera de pensar, no te conformes a este mundo, transforma tu manera de pensar a esto, a lo que es tu palabra. Entonces, es como que nosotros tenemos que tener esas ganas de hacerlo, es orar por esos recuerdos, por esas experiencias. Él sana nuestra alma por medio del perdón.
Ajá, porque aquí es donde está la ley de la libertad, que nos habla segunda de Pedro, si no me equivoco, primera o segunda de Pedro, nos habla de la ley de la libertad. Es en saber que tú tienes un gran valor ante Dios, que tú eres ese hijo amado de Dios y que Él ya te ha dado todas las cosas y que lo que nosotros necesitamos que hacer es renovar nuestra manera de pensar a lo que es Cristo en nosotros y es aprender a verte, porque esto es un punto que pocos cristianos lo hacen. Nosotros necesitamos aprendernos a ver, pero no solamente de palabras de dientes para afuera, sino creer en nuestro corazón como Dios nos ve. Y sabes, cuando tú, tú reconoces y tú tienes una revelación de qué valor tienes tú ante Cristo, ¿sabes? Lo demás pierde importancia porque empiezas a moverte. Y eso es lo más importante. Empiezas a pensar desde tu esencia. ¿Y sabes cuál es la esencia? Fuiste creado a su imagen y semejanza. Esto es poderoso. De verdad, yo a veces, por eso le decía a mi esposo, yo a veces creo que Dios es un poeta. No, fíjate nomás qué hermoso. ¿Por qué? Porque solamente a través de la transformación de nuestros pensamientos, nosotros llegamos a sembrar esto en nuestro corazón. Y sabes, como tú lo estás creyendo en tu corazón, lo estás confesando con tu boca, la esencia de Dios, que es la naturaleza. Hay un versículo que dice que nosotros participamos en su naturaleza. Esa es nuestra esencia, su naturaleza. ¿Por qué? Porque nacimos de Él, de esa simiente incorruptible que es Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos esto en nuestro corazón, ¿sabes? Llega un momento en tu vida en que puede haber una tormenta allá afuera. Se puede estar derrumbando todo, pero si tú estás cimentado en lo que Dios te está diciendo, en lo que eres para Él, ¿sabes? Podrán pasar huracanes y todo lo que tú quieras. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento está en ti. ¿Sabes por qué está en ti? Por el tiempo de comunión. Porque un cristiano se ve en la tormenta o se ve en el desastre, en lo que tú quieras. Cuando estás cimentado y tienes ese tiempo de comunión, tienes ese tiempo de intimidad con Dios, donde lo único que importa es adorar a Cristo en espíritu. ¿Sabes? En ese momento de peor catástrofe, si tú quieres ver ante tus ojos, la paz de Cristo va a estar en ti y esa va a ser la certeza de que Él está contigo y que todo va a estar bien. Pero eso nos corresponde hacerlo a nosotros. Por eso es importante el verte como Dios te ve. O sea, no solo es lo que Él hizo, su propósito al crearnos a nosotros. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto está genial, es maravilloso. ¿Sabes? Que en los tiempos que esto se escribió, que fue en Roma, un hijo adoptado, y esto es lo mismo que pasa en el ámbito espiritual, un hijo adoptado tiene todos los derechos de un hijo legítimo. O sea, nada cambia. Hoy en día todo se ha revuelto, ha cambiado. Pero esto no cambia porque esto está escrito en la palabra de Dios, que nosotros somos hijos adoptados. Y si tú te vas en griego, no me acuerdo si es en griego, pero parece que un hijo adoptado es un hijo legítimo, que tiene todos los derechos que un hijo tiene. O sea, todos, todos. Y eso es por medio de Jesús. ¿Es por medio de qué? De la redención. Otro punto, vámonos al versículo 7 de Efesios 1. Es la redención y el perdón. Son dos puntos súper importantes que nos ayudan a quebrantar muchísimas cosas en nuestra vida. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y sabes, Jesús pagó el precio por cada persona en este mundo. Ajá. Por todos los pecados del mundo, su sangre, escucha por favor, nos ha limpiado del poder del pecado. O sea, Él nos ha limpiado, Él nos ha liberado de la esclavitud, la cual tú y yo estábamos oprimidos por el enemigo.
O sea, estábamos totalmente atados. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la rebeldía y por causa de la desobediencia. O sea, la redención es la base de toda bendición espiritual, es como el cimiento. Y es importante que reconozcas que tú ya somos redimidos. Amén. Y saber esto, todo lo que Él dejó hecho por medio de la redención, que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Ajá. ¿Y por qué es? Esto es tan solo porque el precioso Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y a través de Él nosotros hemos muerto a todas las obras de la carne. Que sí, necesitamos ejercitarlo, necesitamos hacer morir las obras de la carne. Esto es como un ejercicio. Ajá. Pero en Él ya hemos vencido esto. O sea, vivir como perdonadas, ¿sabes para qué? Para que no tengas una conciencia de pecado. Yo estudiaba hace unas semanas la conciencia de pecado y, ¿sabes? Para mí fue tremendo porque voy a confesarlo. Hace mucho tiempo yo escuchaba a la gente hablar de la conciencia de pecado y yo no entendía nada. Yo la verdad me quedaba callada porque no sabía si era correcto lo que estaban orando o era incorrecto. Porque a veces a mí, en lo personal, yo lo digo, a mí me parecía como que la conciencia de pecado era que alguien orara para que les remordiera la conciencia de todo lo que estuvieran hecho. Esa era mi percepción, yo te lo confieso, esa era mi percepción. Y cuando yo escuchaba que alguien orara por conciencia de pecado, pues yo la verdad me quedaba callada porque no entendía de qué se trataba. Pero la conciencia de pecado, ¿sabes que no es de Dios? O sea, la conciencia de pecado es totalmente diabólica porque ¿qué hace la conciencia de pecado? Torturarnos. O sea, torturarnos de lo pecadores que somos, de los malvados que somos, de lo que tú le quieras poner. ¿Y qué hace? Ahí está, mira, la conciencia de pecado. Órale, órale, órale. Y quiero decirte algo importante. No tengo el versículo aquí, pero hay un versículo que dice que Jesucristo nos ha limpiado la conciencia. O sea, si Él nos ha limpiado la conciencia, es aceptar lo que Dios ya hizo para nosotros. Y sabes, ya no hay más condena, ya no hay más culpa. La conciencia de pecado ya fue limpiada por la sangre del Jesucristo, por la obra de redención de Jesucristo, y puedo vivir libremente. Entonces, ajá, ya no hay condena, ya no hay culpa. Y esto es lo que tú y yo somos delante de Dios. Y esto es solamente, ¿por qué? Porque somos perdonados. Él nos recuerda que el pecado ya no tiene parte en nuestra vida, que gracias a Jesús que Él derramó la sangre por nosotros, ajá, el pecado que antes nos separaba de Dios, hoy ya no está. Y hoy somos uno en Cristo. Yo te pido, siembra esto en tu corazón. Y cuando vives como perdonado y perdonas a los demás, por los frutos de tu vida, por cuidar tu alma, por cuidar tu salud. Dices, híjole, me equivoqué, perdóname, o sea, la sigo haciendo mal, perdóname, me equivoqué. Porque nosotros perdonamos por nosotros, no perdonamos por la gente. Nosotros, ¿sabes por qué perdonamos? Porque nosotros necesitamos mantener una relación hermosa, una relación con un corazón puro delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que hace que el corazón se endurezca. Si nosotros estamos endurecidos de corazón, ajá, la dureza de corazón, ¿sabes que no permite que sea sensible a Dios? Por eso nosotros perdonamos por nosotros para mantener un corazón limpio y puro delante de Dios. No porque la otra gente nos perdone, nosotros perdonamos, o al menos yo perdono. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué. Ayúdame a reparar esto, ayúdame a remendar esto. Ajá, pero esa es la causa por la cual nosotros tenemos que mantenernos siempre perdonando y es por el bien de nosotros, por nuestro corazón, que siga siendo ese corazón sensible delante de Dios. Otro punto, versículo 9, y dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. O sea, esta es la revelación del propósito divino. Fíjate nada más. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dios ya no es un misterio, porque luego hay gente que dice, ay, es que Dios hace cosas misteriosas.
Los misterios de Dios, es que no sabemos cómo Dios va a responder. No, fíjate, si quieres conocer a Dios, o sea, todo fue puesto, todo fue revelado a través de Jesucristo. Si quieres conocer el carácter de Dios, su naturaleza, ajá, nos ha sido revelada por medio de Jesús. Y es conocer a Dios a través de Jesús. ¿Y dónde se revela Jesús? En los cuatro evangelios. A través de la lectura de los cuatro evangelios, ajá, es el testimonio que nosotros podemos ver el carácter, la actitud, cómo Jesús reaccionaba ante la enfermedad, ante la escasez, ante las tormentas. Y sabes, Él siempre estaba disponible. O sea, Él siempre tiene un corazón, wow, para ayudar. Ay, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Y el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, ¿sabes? Nos permite entender el plan eterno de Dios, que todo gira en torno a Cristo. Ajá. O sea, la herencia celestial, esto viene en el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia. Dios nos ha dado todas las cosas por medio de Cristo. O sea, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada. Y tenemos una herencia en Cristo. Ajá. Aquí es su palabra, es la que nos guía. Su palabra es esa luz que ilumina nuestro camino. Y sabes, en la mañana leí algo hermoso, que Él es el que ilumina nuestro corazón, alumbra nuestro corazón. O sea, Él nos dio vida y Él nos ha dado esa vida en abundancia, que es la próxima clase, cómo nosotros podemos vivir en esa vida Zoe, en esa vida de abundancia. Ajá. Nosotros tenemos su espíritu, tenemos la autoridad en Cristo, tenemos promesas para reinar con Él. Y en esta vida, tenemos vida eterna, que lo dice claramente Juan 17:3, y dice claramente que conocer, dice, la vida eterna que comienza aquí en la tierra es por medio de conocer a Dios por medio de Jesucristo. Amén. O sea, si tú, no sé, yo tengo un testimonio de esto. Yo no lo había entendido hasta que estaba haciendo esta clase hace unos días, el viernes. Y fíjate que es hermoso. Yo puedo decirte que yo sí he experimentado esa vida eterna, podríamos decirlo, en mi corazón, y ha sido cuando yo nací de nuevo. Yo recuerdo perfectamente este día, que fue el 12 de junio del 2012, ajá, como yo, sin haber hecho la oración, Él vino a vivir en mi corazón, y desde ese momento hasta el sol de hoy, ajá, yo sigo viviendo en esa paz, yo sigo viviendo en ese amor. Yo sí, bueno, el amor de hoy es más grande, sí lo entiendo porque lo he conocido más, ¿no? Pero sigo viviendo en esa paz, en tantas cosas tan hermosas. Y yo sí puedo decirte, antes yo vivía en un infierno, y a raíz de ese día mi vida ha cambiado. Y yo creo que a raíz de ese día yo empecé a vivir este versículo, porque dice que la vida eterna aquí en la tierra comienza cuando nosotros conocemos a Dios. Y yo creo que a ti te pasó lo mismo. ¿Sabes por qué? Si tú sigues pegada a tu primer amor, si tú estás con él y lo sigues buscando y sigues, no, en esa comunión, porque es la comunión la que a nosotros muchas veces nos da esa fortaleza, tú vas a decir, sí, claro, no había pensado, pero sí, efectivamente. Cuando yo conocí a Cristo, pues toda mi vida cambió. Y yo creo que muchos tenemos esto, y ahí es donde empieza, ajá, la vida eterna, cuando nosotros conocemos a Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué? Yo te lo puedo decir por mi experiencia. Yo dejé afuera el temor, dejé afuera la incertidumbre, empiezo hoy a vivir en confianza. Bueno, vivo en confianza, vivo en paz, vivo tranquila, vivo creyendo que yo estoy bajo sus alas. Ya saben que yo a veces pienso cosas locas, que bueno, no todas las digo aquí, pero a veces pienso cosas locas. Pero esa es la vida eterna. Y sabes, es su poder en nosotros. Nosotros somos la justicia de Dios.
Ajá, somos árboles de justicia, somos plantíos de Jehová para su gloria. O sea, Él nos ha dado el regalo de la salvación, de la redención. Y wow, estas sí son buenas noticias. Nos ha dado la armadura de Dios para entrar. Imagínate, nosotros podemos entrar libremente al trono de la gracia. Nosotros somos perdonados. El acta de decretos que había en nuestra contra ya fue clavada en esa cruz. O sea, si esto está hablando en tiempo pasado, y así lo dice Colosenses, lo dice, esa acta de decretos ya fue clavada en la cruz y expuso a todas las protestades públicamente. ¿Sabes? Si ya fue cargada, digo, perdón, si ya fue clavada en la cruz, si esa acta de decretos ya no tiene más este poder, muchas veces el poder nosotros le estamos dando a las cosas porque estamos enfocados en eso. Y si eso es un diagnóstico y si eso es una mala noticia, tu mente enfocada en eso es lo que le está dando el poder. Jesucristo ya clavó esto en la cruz. Necesitamos aprender a transformar nuestra manera de pensar, como dicen las Escrituras. Dice, Él ya la clavó en la cruz. Señor, si ya la clavó en la cruz y me quieren echar un diagnóstico de esto, Señor, ¿tú qué dices al respecto? O sea, ¿cómo nosotros reaccionamos a todo eso? Esa acta de decretos ya fue clavada en la cruz y por lo tanto, ajá, ¿qué hay escrito en el Evangelio? Y más de lo que estoy diciéndote hoy, hay mucho, mucho, mucho más. Ajá. El sello. Esto es maravilloso. Nosotros fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Versículo 13. Fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. O sea, el Espíritu Santo fue una promesa de Jesús antes de irse, antes de su ascensión. Y hoy Él vive en nosotros para gloria de Dios. Ajá. Él no se va. O sea, Él no viene y no se va. Si tú te portas mal, o yo me porto mal, o estoy de grosera, Él se va y huye. No. Él está con nosotros 24/7 porque fuimos sellados con el espíritu de la vida. O sea, hay escrituras que llaman al Espíritu Santo el espíritu de vida, el espíritu de verdad. O sea, Él nos guía, Él nos enseña, es nuestro maestro. Es la misma paz de Dios viviendo en nosotros. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Es sabiduría, es entendimiento, es revelación, es tu abogado defensor. Él vive en nosotros. Él es quien nos guía a toda verdad y nos revela a Cristo. O sea, ve todo lo que tenemos cuando nosotros reconocemos que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y si por Jesús nosotros podemos ver al Padre y el Espíritu Santo es nuestro Maestro, observa el valor de esto. O sea, en Él todo lo que nosotros tenemos, entendimiento es nuestro Maestro. O sea, no sabes hacer algunas cosas, Maestro, guíame, porque no sé cómo se hace esto. Ajá. Es por Él que nosotros podemos llevar nuestra vida a un nivel mayor, a las cosas de la vida y de la piedad, y nosotros podemos estar impactados o estar siendo impactados todas las áreas de nuestra vida conforme tú crees. ¿Por qué? Porque así como creíste te será hecho. Si tú crees que esta bendición que hoy te estoy hablando es tuya y te pertenece, y tú la atesoras y la guardas en tu corazón, vas a vivir conforme a esto, vas a vivir que el maestro te esté enseñando, vas a vivir con esa paz en medio de la tormenta, vas a vivir tomando decisiones sabias, vas a tener entendimiento y no vas a poder ser engañado. Él va a ser tu abogado. Aunque se levanten 1000 a tu izquierda y 1000 a tu derecha, sabes, a ti no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estás cimentado sobre la roca. Ajá. Entonces, es Él por el que nosotros podemos llevar una vida de aumento. No es por lo que nosotros hacemos, ¿sabes? Es por lo que Él ya hizo. Es porque Él sigue siendo Dios y es Dios hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Es Dios.
O sea, Él no cambia, Él no varía, sus promesas todas son en el sí y en el amén. Y esta es una bendición que nosotros tenemos. Y sabes, el Espíritu Santo de Dios nos marca como propiedad de Dios. O sea, una característica importante del Espíritu Santo es que Él nos habilita. O sea, imagínate, ¿tienes quien te habilite? Que tal vez hay cosas que nosotros necesitamos aprender, que nosotros necesitamos desarrollar. Y sí, Él es el que nos habilita para aprender, para recordar su palabra, para crecer en el conocimiento, en la sabiduría, en la percepción espiritual. Ajá. Él nos ayuda porque Él es el mejor ayudador. Y siempre, pero siempre está dispuesto a ayudarnos. Y hace cosas, wow, mucho más que esto. O sea, ¿y cómo se recibe esto? Por fe. O sea, esto solamente se recibe creyendo en tu corazón, sembrando esas semillas de vida en tu corazón. Es por creer. Y tienes que pedirlo, claro que tienes que pedirlo. Y también tienes que reconocer que está en ti y tienes que recibirlo. Porque muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que no recibimos las cosas. Y es más, ajá, muchas veces nosotros, el ser conscientes de esto hace que esto se glorifique en nuestra vida. O sea, en otras palabras, Dios nos bendijo totalmente en Cristo. En Él somos bendecidos, en Él somos prosperados, en Él somos habilitados, en Él somos capacitados para ser más que vencedores por medio del que venció. Y todo es por Él, no es por nosotros, todo es por Él. Y veamos unos puntos importantes que debemos de saber para apropiarnos de esta bendición. Es súper importante la afirmación. Ajá. Que tú te digas en voz alta lo que eres creada para hacer buenas cosas, que eres la justicia de Dios, que fuiste creada con amor, con el amor de Dios, desde antes que nacieras, que Dios te eligió para ser tu hijo. Y sabes, ora. Ora, Señor, gracias. Gracias, Padre, por haberme escogido. Gracias porque puedo reflejar tu vida, porque puedo reflejar tu santidad, tu alegría. Gracias, Padre, por ser aceptada, amada en ti, ¿no? Entonces, una verdad es que Cristo pagó por ti, por mí, un precio muy, muy alto. Y eres libre del poder del pecado, que muchas veces es lo que trae la condena. Entonces, si tú aplicas este conocimiento, no vivirás, ¿sabes? Condenada por el pecado. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, soy perdonada y soy redimida, soy amada por un Dios bueno. Y cada vez que falles, corre al perdón. Ve y corre por el perdón y ponte a cuentas con Dios. No te autocastigues, no te autojustifiques, no culpes. Porque eso, ¿sabes qué hace? Eso nos enreda más, eso nos ata. Ajá. Y cuando nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios, los que viven las consecuencias somos nosotros. Porque como te comenté, llega la dureza de corazón debido al pecado. Ajá. Y lo más valioso es que nosotros cuidemos nuestro corazón, que nuestro corazón esté limpio y puro delante de Él. ¿Por qué? Porque si tu corazón está limpio, puedes escucharlo. Si tu corazón está limpio, puedes ser receptiva a Él. Ajá. ¿Y esto solamente por qué? Porque has puesto en acción el poder del perdón. ¿Ok? Entonces, extiende el perdón a otros, así como Dios nos ha perdonado. Es importante que nosotros extendamos el perdón a otros y empezar a vivir como perdonados, aceptar ese perdón de Dios. Y como por último, Efesios 2 versículo 3, somos hechuras de Él. O sea, ¿cómo? Es como si nosotros fuéramos una obra de arte hechas por Dios. Ajá. Todos somos diferentes, pero todos somos únicos y somos valiosos para Él. Amén. O sea, el trabajo expresó su trabajo, su obra. O sea, nosotros expresamos el arte de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, pues esta ha sido nuestra clase. Tengo unas noticias ahorita que darles. Vamos a tener algunos cambios. Y bueno, vamos a orar para terminar con este tema. Y
Señor, te damos las gracias, gracias precioso Espíritu Santo de Dios por tu obra en nuestra vida. Gracias porque reconocemos que en ti tenemos gran valor, Señor. Gracias porque tú nos has hecho esas perlas preciosas. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a perdonar como tú perdonas. Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos, Señor, a ser alegres, felices como tú lo eres, Señor. Que tu amor, Señor, se extienda, así como dice tu palabra, que somos esos ríos de agua viva donde fluya, Señor. Enséñanos, Señor, a fluir en tu poder. Ayúdanos, Señor, a tomar de esas increíbles riquezas de tu gracia, a tomar de tu sabiduría, de tu entendimiento, a tomar, Señor, de todo lo que tú has preparado para nosotros. Gracias, Padre, porque en ti tenemos esa capacidad. En ti somos habilitados, Señor, para ser más que vencedoras. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y gracias a su hermosa presencia, nosotros somos, Señor, híjole, habilitados para hacer todo lo que tú nos pides que hagamos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra escrita en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre, por esa vida eterna que tú nos has dado el gusto, el honor y el placer de vivir en esta tierra. Gracias por la vida Zoe, Señor, que vive en nosotros, pero sobre todo, Señor, gracias por habernos escogido, por habernos hechos aceptos en el amado. Yo bendigo, Señor, a cada persona que me escucha y te pido, Señor, que esta palabra de vida caiga en sus corazones, Señor, y que empiece a dar fruto al 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Semilla de Vida. Vamos a tener algunos cambios técnicos. Ajá, en Semilla de Vida, el tiempo ya no va a ser de 1 hora. Voy a cortar el tiempo a, a 30 minutos, 45 minutos. Ajá, pero 30 minutos, ya me dijo aquí el jefe, 30 minutos. Ajá, y voy a tener un poco más de contenido, el cual lo voy a estar distribuyendo. Va a haber muchísimos cambios en Semilla de Vida porque los tiempos están cambiando, ¿sabes? Y necesitamos nosotros como dadores de la palabra ajustarnos a estos tiempos de cambio. Entonces, vamos a seguir transmitiendo Semilla de Vida todos los martes a las 8 de la noche. Síguenos, comparte este material, ¿sabes? Porque sé que hay alguien que lo puede ayudar, que le puede importar, que lo puede hacer incluso cambiar su vida, transformarlo. Y muchísimas gracias por seguirnos en Semilla de Vida. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Y bueno, que Dios te bendiga y que tengas una semana llena del poder de Jesucristo. Gracias y recuerda que eres la perla preciosa de Jesucristo. Amén. Te amo en el amor de Cristo y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.